¿Seguir enfermo o curarme? ¿Qué decide usted hoy? ¿Curarse o seguir enfermo? ¿Cuántos quieren salir de este lugar curados? ¿Cuántos quieren aumentar la fe? Entonces tiene que buscarla, tiene que clamarla, tiene que sentirla. Tiene que esforzarse a buscar la fe en ese Dios todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que usted debe definir bien que va a oír a Dios y usted no va a contaminar sus oídos con otras voces. Porque otras voces siempre van a existir. La voz de Satanás siempre existe. Él es el príncipe de este mundo. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quién es? Y no es más que a usted y a mí nos hizo a imagen y semejanza. Y no es más allí. Si dice que nos dio autoridad, a usted y a mí nos dio autoridad mayor que la que tiene Satanás. Dice la palabra del Señor que usted y yo echamos fuera demonios. Dice la palabra, no un demonio. Echamos fuera demonios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos ese poder en nosotros. Pero tenemos que ejercer la fe, sin dudar en que Él va a hacer la obra a través de nosotros. ¿Están creyendo o no lo creen? Amén. Jesús nunca permitió que ninguna voz lo manipulara, ni siquiera la de María, la madre de Jesús, porque no es la madre de Dios, sino la madre de Jesús. El día que su mamá le dijo en Juan capítulo 2, el verso del 3 al 5, hay una hermosa historia allí. Dice, María le dice, manifiéstate, y Jesús se volteó y le dijo, aún no es mi hora, y como a la media hora convirtió el agua en vino. Jesús no permitió que María lo hiciera lo adelantara o lo atrasara en el cometido que ya Dios le había dicho. ¿Ok? Y es más, todavía María dice a los que estaban ahí alrededor, dice, hagan lo que Él dice, lo que mi hijo, lo que Jesús dice. No hagan lo que yo digo, hagan lo que Él dice. Ahí estaba entregando María, la madre de Dios, la madre de Jesús, aquella autoridad sobre el Hijo que era el Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús le respondió a María y le dijo, no ha llegado mi hora. Y hay otro hermoso historia en hebreo, en Hechos capítulo 3. ¿Han leído la historia del cojo de la iglesia que estaba ahí al frente de la iglesia de Hermosa? ¿Cuántas veces quizás Jesús pasó delante de él? Y no lo sanó. Tuvo que venir ¿quién? Pedro y Juan, y lo sanaron. ¿Saben por qué? Quizás porque aquel cojo, aunque se iba todos los días a estar delante de la iglesia, no escuchaba la voz de Dios, no escuchaba palabra de Dios. ¿Y saben lo que él hacía todos los días allí al frente de la iglesia? ¿Qué hacía? Pedía limosna, pedía dinero, pero pedía sanidad, pedía salvación. No dice la palabra del Señor. Yo me imagino dentro de su mente, él decía, si Jesús me sana, voy a tener que trabajar para ganarme con el sudor de frente. Mejor me quedo acá tranquilo, ¿verdad? Pero se acercó ¿quién? Pedro y Juan, y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. ¿Y qué pasó en ese mismo instante? Se levantó aquel cojo de nacimiento, hermano. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? La gente está llegando adentro de la iglesia, la gente se sienta, pero ¿qué? No tiene la mente, no tiene el corazón a escuchar la palabra de Dios. Estamos pendientes qué voy a comer, qué voy a hacer cuando salga de acá, que mañana lunes, qué voy a llevar de lonche.
¿O estoy equivocado? No están sentados acá, pero no están escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios es tu palabra, es la exhortación que el Señor ha traído en este día. Y dice la Biblia que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, vieron por allá al final que había un poquito de fe en aquel hombre y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo sanaron. Yo no sé si el cojo quería o no, pero aquellos hombres lo sanaron. Y les pregunto, ¿por dónde entró la fe de aquel hombre en ese mismo instante? ¿Por dónde entró? ¿Por sus ojos? Entró por el oído, porque aquellos me miraron, aquel hombre, y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. Levántate. Y aquel hombre se levantó. ¿Ok? Entonces, vemos que la salvación, la vida eterna, viene a través del oído. ¿Usted sabe cuál fue el problema del cojo? Que el cojo nunca entraba a la iglesia, hermano. Hoy día vemos ese mismo problema. Hay muchos que entran a la iglesia, pero no oyen, no escuchan. Y como entraron, salieron. A mí me encantan algunos de ellos, porque a veces yo estoy acá y estoy predicando y muchos de ellos están afirmando todo lo que yo digo. Digo, y díganme a ver, están ahí, ¿verdad? Están una hora, hermano. Pero pónganlo 3, 4 horas delante de un televisor y ¿qué pasa? ¿Ok? Con que oigan un poquito de la palabra de Dios es suficiente para que ocurra el milagro de en ti. ¿Cuánto lo creen? Amén. Con un grano de mostaza. ¿Cuál es el tamaño del COVID-19? ¿Es qué? Chiquitito, microscópico. ¿Y cuál es el tamaño de la fe que nosotros debemos tener? Como un tamaño de un grano de mostaza. Pero esa fe vence al COVID. ¿Cuánto lo creen? Amén. Echa fuera toda cosa negativa. Pero el hombre, aunque venía al templo, nunca oyó la palabra de Dios, porque no venía a eso. Él venía a otra cosa, él venía a mendigar. ¿Qué vienes hoy tú a la iglesia? ¿Ah? ¿A qué vienes tú hoy a la iglesia? ¿A lucir tu ropa? ¿Para que el pastor no te llame mañana? ¿Para qué vienes a la iglesia el día de hoy? ¿Ah? ¿A verse entre hermanos y hermanos? Venimos a adorar al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Venimos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos estamos escuchando la voz de Dios? Ahora, si la palabra de Dios genera fe, ¿qué es lo que limita mi fe? ¿Qué es lo que está trancando mi fe? Si estoy escuchando la palabra del Señor, ¿por qué no hay crecimiento en mí? ¿Por qué me estoy deteniendo en ese crecimiento? Lo que limita mi fe es dejar o no oír la palabra de Dios lo suficiente. Por eso la palabra de Dios debe ser constante en nuestra vida, debe correr como un río de agua viva. Ahora, es importante cómo oyes la palabra del Señor. Jesús estaba orando y el Padre le habla y Jesús lo oye audiblemente. Pero ¿qué pasó con las personas que estaban alrededor de Jesús? ¿Cómo escucharon la voz de Dios? Dice que como un trueno. ¡Brum! Sonó y ellos se taparon ahí. ¿Qué es eso? Esa es la voz de Dios. No todos escuchamos la voz de Dios audible. Por eso es que tenemos que practicar, por eso tenemos que ponernos en sintonía para poder escuchar la voz de Dios. Los números, ¿verdad? Que siempre las estadísticas que usan, siempre dicen que cuando tú y yo nos sentamos a escuchar, solamente nos llevamos un 10% en nuestra mente. Nos llevamos un 10%. Otros se llevan solamente frases, palabras, pero otros
solamente el 10%. Y usted se imagina que a la semana ese 10% ¿cuánto se convierte? En 0%. Por eso es que tenemos que estar constantemente. Yo puedo orar mucho, pero la fe viene por ahí. Yo puedo leer la palabra de Dios, yo puedo exhortar y que eso te ayude a ajustar la vida a un estilo de Dios. Esto debe ser una acción continua, no un domingo sí y un domingo no. Solo domingo o no vienes los jueves o no entras ni el Zoom. Tú fíjate que he sentado en tu casa haciendo lo que sea. A veces me llamaban las personas y decían, pastor, ¿qué estoy haciendo comida? Y yo decía, mira, ponga su celular allí. Y usted no va a decir nada, solamente va a escuchar. Y muchos lo hicieron. Dijeron, ay, pastor, he sido bendecida. ¿Viste? Por escuchar la voz de Dios solamente fuiste bendecida. Pero a veces nos atareamos como aquellas mujeres que estaba una que era atareada para atender al Señor y la otra que se sentó a los pies de Cristo y escuchó la voz de Dios. ¿Quién fue más bendecida? La que estaba allá ajetrada, Marta, o la que estaba escuchando la voz de Dios. La gente no entiende por qué no tienen suficiente fe, porque no oyen constantemente la palabra de Dios, hermano. Hay que ejercer nuestra fe. La característica de un cristiano no es un crucifijo en el pecho, no es una Biblia debajo del brazo, no es una falda larga ni un pelo largo. La característica es escuchar la voz de Dios y vivir de una manera diferente. ¿Cuánto lo creen? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos.